Nicolás Alvarado, debo decirte que esta vez de muro a muro todavía no lo he estudiado. He visto algunas cosas que se han dado por ahí, pero estamos todavía un poco confundidos con la feria, si se va a hacer, cómo se va a hacer, digamos, estamos ahí un poco. Y lo que sí he visto es que hay algunos pensadores que me apasionan. A veces me parece que el muro a muro tiene una programación un poco más interesante a veces que la feria misma, ¿no? Es parte de la feria, se suma a Sí, la programación de la feria, pero además, fíjate que ahí está claramente en desventaja de muro a muro, porque nosotros tenemos un premio Nobel y la FIL también de Ciencia tiene 2 premios Nobel este año. claro. Entonces, es un año de una FIL con 3 premios Nobel. Eso nos tiene muy orgullosos. Y bueno, hoy sí sucedió en esta ocasión con De Muro a Muro un accidente, un feliz accidente para De Muro a Muro, que es que al reconcebir la FIL como un evento virtual, te imaginarás que pues, hemos dedicado todo el año a construir escenarios. Yo nunca pensé que en algún año de mi vida iba a tener reuniones periódicas con epidemiólogos, pero en efecto me ha tocado tener muchas reuniones con la Sala de Situación en Salud del Gobierno de Jalisco y de la Universidad de Guadalajara. Y no creas que para discutir la filosofía de la pandemia, sino para ver qué hacemos con nuestros Claro, eventos. Y claro. bueno, a partir de esto, lo que decidió Phil Guadalajara es que toda la reflexión en torno a la pandemia, la reflexión de gran calado en torno a la pandemia, quedara en De Muro a Muro. Y eso pues, Claro. nos honra muchísimo y es un reto muy difícil para nosotros. Hay reflexiones, digamos, en términos de aspectos de locales de política pública sobre la pandemia en otras mesas, sobre el tema sanitario, sobre el tema económico, etcétera, pero la reflexión de gran calado sobre la pandemia quedó en De Muro a Muro y bueno, pues es, digamos, lógico por 2 razones. Primero, porque De Muro a Muro es el foro sobre nuevos paradigmas de FIL Guadalajara. Entonces, bueno, pues, ¿qué más nuevo paradigma que todo lo que va a producir la pandemia? Y segundo, porque esta fue, de hecho, en el origen una iniciativa de Muro a Muro. Es decir, nosotros empezamos el año pues, muy fascinados por todo lo que sucedía, discutiendo, Marco Hernández, Paola Tinoco y yo, si hacíamos un de muro a muro sobre el género y la identidad, o si hacíamos un de muro a muro sobre el aspecto más bien étnico de la identidad, o si lo dedicábamos a la economía y a la discusión de los modelos económicos. Y entonces vino la pandemia. Y la pandemia nos obligó, pues casi diría, a abordar todas las anteriores, porque el asunto de la pandemia es que la pandemia lo trastoca absolutamente todo. Trastoca lo cultural, no vamos a volver a consumir, a relacionarnos con la calle, a educarnos, a relacionarnos con nuestra familia como antes. Trastoca todo lo social, nuestra articulación de comunidades se vuelve distinta, nuestra manera de trabajar, nuestra manera de estar pendiente de nuestros seres queridos, nuestra manera de vivir la participación política es otra. Trastoca todo lo económico, es decir, tenemos, bueno, pues una situación económica totalmente inédita y muy hostil, pero inédita en el sentido en que, por ejemplo, una cosa que nos decía la economista Nora Lustig, tu paisana, la economista argentina Nora Lustig, es que sí hay una afectación grave, digamos, en términos económicos, pero curiosamente los países más afectados por la pandemia en términos económicos son los más ricos, no son los más pobres. Y en efecto, pues esto pone, digamos, en tela de juicio todo el modelo económico más de lo que ya estaba. Y luego hay una afectación política y diría yo geopolítica también, es decir, política en términos de, bueno, pues las democracias liberales ya estaban muy cuestionadas desde antes y siguen estándolo, pero los modelos populistas también ya están muy cuestionados, es decir, lo que tenemos es, digamos, una puesta en crisis de todos los modelos políticos, pero también de toda la geopolítica, es decir, sí, China estaba creciendo, pero ahora creció más y creció probablemente peor. Sí, Estados Unidos estaba en una crisis, pero ahora enfrenta pues, quizás la crisis política más importante de su historia moderna. Tenemos una Europa que se tiene que repensar sin el Reino Unido. Tenemos una América Latina que al mismo tiempo fomenta una identidad regional, pero está lastrada por muchas divisiones internas. Tenemos una Asia que funciona de una cierta manera, pero sin China. Es decir, absolutamente todo cambió.
Entonces, muy rápido, el tema de Muro a Muro quedó listo desde abril. Tenía que ser el nuevo desorden postviral, porque si bien De Muro a Muro es históricamente un foro para plantear preguntas y no para dar respuestas, pues ahora sí es para plantear angustias, diría yo. Es decir, todo ha cambiado de una manera vertiginosa, asombrosa, impredecible, y tenemos que seguir pensando, pensándonos, pensando el planeta, y lo que más a lo que aspira De Muro a Muro pues es un prontuario para esas discusiones cuyo fin no tendrá lugar, creo yo, cuando menos en 1 o 2 años. Sergio Benvenuto, el psicoanalista italiano, editor del European Journal of Psychoanalysis, que preparó un dossier extraordinario en abril, que fue una de las lecturas obligadas para informar, digamos, la visión de Muro este año, lo que dice es, la pandemia va a terminar en 1 año o en 2 años. Lo que no va a terminar son los efectos económicos, políticos, sociales, culturales, emocionales de la pandemia. Entonces es un De Muro a Muro hecho con fascinación y con la responsabilidad bastante grande de tratar de tener la discusión de gran calado, de largo plazo, fuera de la coyuntura, no solo de la pandemia, sino de la post-pandemia, de lo que traerá la pandemia. Claro, por otro lado también me resulta sumamente grato en el sentido de que si vamos a analizar, que sea con los intelectuales, porque uno está tan cansado de escuchar las cosas que van y vienen con respecto a la pandemia que yo, por ejemplo, ya no escucho nada, digamos, trato de cuidarme lo más posible, pero cuando se trata de intelectuales, cuando se trata de gente que ha estudiado este tema, me apasiona, digamos, ¿no? Y es esa cosa, me parece a mí, lo intelectual y yo escuchando, digamos, ¿no? Es decir, eso me apasiona también, digamos, ¿no? Te diré que Aprendiendo. este De Muro a Muro tiene una alegría y una tristeza en ese sentido. Bueno, primero te voy a hacer una confesión. Este año De Muro a Muro es pregrabado y es que no podría ser de otra manera. Claro. Es decir, ¿por qué? Pues porque tenemos 4 idiomas, inglés, español, francés e italiano. No tenemos facilidades de traducción simultánea, es decir, es muy difícil hacer una traducción simultánea a través de una plataforma de videocomunicación a distancia. Y los usos horarios, pues son una pesadilla de los sabernos, porque cada quien está pues en el uso horario que le da la gana. Claro. Entonces, por eso decidimos hacerlas pregrabadas. Entonces, justamente ahora que estoy en el proceso de subtitulaje de una de las mesas, de la mesa sobre economía. Fíjate que esa mesa fue una sorpresa feliz e infeliz. Te cuento quién es el elenco. El elenco, bueno, ya mencioné a Nora Lustig, esta economista argentina que trabaja en Estados Unidos, que está especializada en temas de América Latina y a quien, digamos, podríamos calificar como una socialdemócrata keynesiana. Luego tenemos a Jacques Attali, este intelectual público, este economista legendario, también de una orientación más bien socialdemócrata, pero asesor al mismo tiempo del presidente Macron. Luego tenemos a Susan Paulson, que es una estadounidense, pero que ha trabajado muchísimo en América Latina, en Bolivia y en Perú, que forma parte de todo el movimiento que postula el decrecimiento y, digamos, el no tener el PIB como indicador principal, como la orientación idónea para generar bienestar a partir de la política económica. Y luego tenemos a Salomón Chertorivsky, que como sabes ha trabajado mucho en estos últimos tiempos la intersección de lo sanitario y de lo económico. Y yo, pues digamos, como el productor de tele que no dejó de ser desde el origen de mi trabajo profesional, pues estaba muy emocionado porque dije va a haber sangre, muerte y destrucción. Es decir, se van a pelear y eso Claro. va a ser muy buen contenido audiovisual. Y fíjate que la feliz y triste sorpresa fue que no. Desde 4 paradigmas tan distintos, llegaron muy rápidamente a conclusiones muy armónicas, a saber, digamos, hacia dónde habría que repensar el modelo económico. Fue una mesa lúcida, fue una mesa amistosa y fue una mesa sin estridencias. Pero entonces lo que uno dice es, a ver, yo aquí tengo 4 personas que desde la academia, desde la vida intelectual, desde tradiciones muy distintas, se ponen de acuerdo en 1 hora sobre, pues digamos, cuáles serían las políticas públicas que nos permitirían no solo resolver la situación que estamos viviendo hoy, sino, digamos, empezar a relacionarnos con los problemas de desigualdad,
con los problemas de modelo económico que traemos hace rato. ¿Por qué no sucede eso? Y entonces ahí es donde dices, digamos, pues porque los gobiernos están sordos, pero todos. Es decir, ya ni siquiera me voy a pelear por cuál es la línea de un gobierno o de otro, o si este me cae más simpático o este me cae menos. En efecto, pareciera haber una sordera en general, con alguna excepción, de los gobiernos del mundo con respecto a lo que está pasando en la calle, con respecto a los discursos, las ideas, la idea de mundo, digamos, de lo que está pasando en la calle, porque una mesa de 4 expertos se ponen muy rápido de acuerdo en generar un nuevo modelo económico que privilegie lo que Attali llama la economía de la vida, es decir, que privilegie la educación, que privilegie la alimentación, que privilegie la logística, que privilegie la cultura. Y de pronto, pues ves que no, de pronto ves que el paradigma económico a izquierda, a derecha, autoritario, democrático, en Europa, en Asia, en América Latina, en Estados Unidos, donde quieras, pues no va por ahí. Entonces, de pronto, pues casi lo que diría yo es, de muro a muro funciona también como una suerte de caja de resonancia, esperemos que lo más amplia posible, pues para llamar la atención de los gobiernos hacia, digamos, la constitución de una política pública, sí hecha, por supuesto, desde la administración pública y desde el Realpolitik, pero con el concurso tanto de la inteligencia y del conocimiento como de la ciudadanía y de la calle. Creo que eso está pasando casi en ningún lugar. Uh-huh. Ahora, bueno, de todas maneras vivimos nosotros en Ciudad de México. A mí me parece que Claudia Sheinbaum me parece que lleva bastante bien el tema de la pandemia. No sé cómo será en Guadalajara, no sé cómo será en otros lugares, digamos. A ver, yo te diría que mi lectura es que es oscilante, es decir, yo creo, pusiste 2 ejemplos buenos, yo creo que el manejo del gobierno de la Ciudad de México ha sido bueno, con aciertos y errores. Yo creo que el manejo del gobierno de Jalisco ha sido bueno, con aciertos y errores. Creo que además son 2 zonas metropolitanas, Guadalajara y la Ciudad de México, que están enfrentadas, digamos, a una situación muy difícil, o sea, pues es muy difícil lidiar con tantísima gente, con tantísimos transportes, con tantísimos servicios, con tantísima demanda económica. Pero fíjate, para ir más allá, y justamente regreso a las ideas de Attali, una de las cosas que postula Attali es que todos lo hemos hecho mal en Occidente, es decir, le parece que uno es mejor y uno es peor, pero a partir de eso, y es crítico incluso con el gobierno francés para el que él trabaja, lo que dice Attali es, a ver, todos nos fuimos con la finta del modelo chino, todos copiamos lo que hizo China. ¿Y qué hizo China? Pues China confinó buscando erradicar el virus. Nada más que ese confinamiento sirvió un ratito. Es decir, ¿por qué? Claro. Porque al rato viene el rebrote, o ni siquiera el rebrote, nunca se para, digamos. Y él postula en un libro que de veras vale mucho la pena leer, y por cierto está por traducirse en Argentina, se llama L'Economie de la Vie, la economía de la vida, según nos contó Attali, ya está en proceso de traducción el libro, yo ya lo leí en francés. Lo que él dice es, a ver, quien lo hizo muy bien es Corea del Sur, pero lo hizo muy bien por muchas cosas. Primero, por tener memoria. Eso me lleva también a lo que dice Ian Buruma en su propia mesa, que lo que dice es, a ver, en Asia no se les olvidó la influencia asiática ni la influencia española, nunca. Y tienen, digamos, una cultura de vivir con la pandemia. Y Attali lo confirma. Attali lo que dice es, a ver, Corea sí aprendió de la pandemia de 1918 y hace 5 años tuvo una epidemia local y volvió a aprender de ello. Entonces, cuando vio que pasaba algo en China, a lo que se puso fue a producir máscaras, a producir cubrebocas, a producir pruebas y a generar un sistema de trazabilidad de contactos. ¿Qué es lo que sucede? Y no confinó las escuelas para no arriesgar a los niños y no procurarse actitudes, pero no cerró nada más. ¿Cuál es el resultado? Pues que, digo, ahí te encargo, digamos, los resultados de Estados Unidos, de México, de Brasil, pero también de Francia, de España, de Italia, del Reino Unido, es decir, son a cual más de preocupantes. Y en el camino, una sociedad como la coreana, con 54 millones de habitantes, tiene 400 muertos. Entonces, efectivamente, digamos, incluso un gobernante que lo haya hecho razonablemente bien, como Claudia Sheinbaum o como Enrique Alfaro, está, digamos, supeditado no solo a un modelo nacional, sino peor, a un modelo regional, a un modelo occidental, que es
confinemos, paremos la economía, desconfinemos, que venga el contagiadero, no hay cubrebocas obligatorio, no hay suficientes pruebas. Entonces, realmente sí pareciera, digamos, que la situación en Occidente va a ser adversa durante mucho tiempo. Atalí pone el ejemplo. La situación hoy no es grave ni en Singapur, ni en Hong Kong, ni en Taiwán, ni en Vietnam. Acá sí. Ahora, ¿qué otras materias van a estar en el de muro a muro? Ya nombraste la economía. Bueno, la primera es una mesa, diría yo, sobre cultura en términos antropológicos. Es una Ajá. mesa que se llama El virus como metáfora. En ella participan Ian Buruma, este intelectual público holandés, pero Uh-huh. que ha hecho toda su carrera en Estados Unidos, legendario, editor del New York Review of Books, muy cercano al mundo de los derechos humanos, no solo como activista, sino como teórico. Y Enrique Krause. Lo que hacen Buruma y Krause es hablar, pues yo diría que es un punto de vista fundamentalmente histórico, y hablan mucho del México prehispánico, de las sociedades asiáticas, de las sociedades europeas, del medioevo, etcétera, para entender, digamos, qué sucede con las sociedades en tiempos de viralidad y qué otras cosas se vuelven virales, como por ejemplo el miedo, como por ejemplo las teorías de la conspiración, como por ejemplo la información, como por ejemplo la falta de información. Esa, digamos, para abrir boca, para poner el tema en la mesa, está esa mesa más cultural. Después de eso viene nuestra mesa, siguiendo, digamos, en el mundo de la cultura, pero ya avanzando hacia la sociedad, nuestra mesa sobre nuevas comunidades. Ahí nos acompaña, ya lo mencioné, Sergio Benvenuto, pero también nos acompaña Carlos Moreno. Carlos Moreno es un franco-colombiano que, sin embargo, ha hecho toda su carrera en Francia, es profesor de la Sorbona y es asesor de Anne Hidalgo. Anne Hidalgo es la alcaldesa de París. Y Moreno llevaba desde antes de la pandemia trabajando un proyecto que se llamaba las ciudades de los 15 minutos, que es esta idea de repensar las grandes concentraciones urbanas como un conglomerado, digamos, policéntrico, en donde se procure desde la política pública generar que el ciudadano tenga a 15 minutos de distancia, es decir, en su barrio y el de al lado, eh, todo lo que necesite para trabajar, para atender su salud, para proveerse alimentación, para llevar a sus hijos a la escuela, para acceder a la educación superior, es decir, para procurarse ocio, es decir, estas ciudades, digamos, muy concentradas en la vida de barrio, que Moreno postulaba desde el principio, pues lo que van a hacer es reducir la necesidad no solo de transporte privado, sino de transporte público. Bueno, curiosamente, y por eso lo invitamos, pues cuando viene la pandemia, si hay un factor de contagio es el transporte público, particularmente en sociedades en donde el cubrebocas no es obligatorio. Entonces decidimos invitarlo a él. Y también está Sujaila Basbás. Sujaila Basbás es una mexicana que viene del mundo de las políticas públicas y del activismo. Ella es una experta en política social, que se formó en la London School of Economics, pero que tiene hace muchos años una OSC en México que se llama Cohesión Comunitaria, que lo que busca es aplicar, diseñar políticas públicas para la articulación de comunidades, tanto en entornos urbanos como rurales, marginados como privilegiados, comunidades digitales, también es un tema que trabaja, comunidades apartadas, comunidades vulnerables, comunidades identitarias. Entonces, bueno, esa es nuestra mesa para entender cómo se va a rearticular la sociedad. Nuestra tercera mesa es una mesa sobre globalidad. En esa mesa, ahí es donde está nuestro premio Nobel, ahí está Mohamed El Baradei, egipcio. El Baradei es premio Nobel de la Paz. Y es Premio Nobel de la Paz porque cuando fue director de la Agencia de Energía Atómica de la ONU, fue, pues, digamos, uno de los grandes impulsores del desarmamento y es una figura, digamos, tan incuestionable que al término de la primavera árabe, él fue el presidente interino de Egipto. Él está ahora dedicado a la vida académica en Viena. Y él tuvo un diálogo con dos filósofos, con el filósofo alemán Hartmut Rosa, que es, digamos, el gran estudioso del fenómeno de la aceleración y que ahora en la pandemia ha estado publicando mucho sobre la desaceleración. Y Rocco Ronchi es un filósofo que también conocimos su trabajo por este dossier del European Journal of Psychoanalysis, que ha trabajado mucho la idea del muro y de los muros metafóricos que se derriban y que se alzan durante la pandemia. Entonces, esa es nuestra mesa, digamos, sobre geopolítica, sobre cómo se van a replantear las relaciones entre los países y los equilibrios geopolíticos. Y finalmente, la mesa sobre economía, de la que ya te habíamos hablado, lo que nos permite, digamos, abordar las cuatro aristas del tema.
En este año me parece que no hay tantos mexicanos o que hay una mirada mayor hacia esos intelectuales que están afuera, digamos. Puede ser, te diré, de muro a muro pues es un afán loco de meses lograr todas las Claro, confirmaciones sí. y se va armando un Tetris, digamos, conforme te van llegando las confirmaciones. Tenemos como mexicanos a Enrique Krause, que ya mencioné, a Salomón Chertorivsky, que ya mencioné, a Suhaila Basbás, que ya mencioné. Es cierto que en la mesa sobre globalidad solo es mexicana la moderadora. Nuestros moderadores, 3 de ellos son académicas, son las 3 mujeres del TEC de Monterrey. A partir de este año hacemos una alianza con el TEC de Por el TEC de Monterrey y con Monterrey. Así es. Entonces, por ejemplo, una presencia muy destacada en la mesa de nuevas comunidades fue Mariana Gabarrot, una académica del TEC, que es geógrafa humana y que habló muchísimo de las migraciones, que ella conoce muy bien y que lo estudia desde perspectivas étnicas y de género. También estuvo moderando la primera mesa Paloma Vargas, una académica de la Escuela de Humanidades del TEC, que aportó muchísimo a la discusión sobre el mundo prehispánico y colonial, que ella conoce muy bien y que le dio una dimensión mexicana y latinoamericana a la mesa. La mesa sobre globalidad fue moderada por una mexicana, por Julieta Díaz Barrón, que es alguien que viene más bien del mundo de la comunicación y la literatura, y el moderador de la mesa sobre economía no es del TEC, es de la Ibero, es un mexicano, que es Jorge Andrés Castañeda, que es un economista absolutamente brillante y además algo que era muy necesario para esa mesa, absolutamente trilingüe, porque esa sí era como la torre de Babel. Entonces, pero sí, a lo mejor hay algunos, un par de mexicanos menos que en otras ocasiones. No fue de manera deliberada. Es decir, lo que busca de muro a muro siempre pues, son 2 cosas. Uno, es tener las mejores mentes sobre cada tema en el que se aborda. Y 2, lograr las confirmaciones, que ahí pues dependemos de los heroísmos de Paola Tinoco y como Blanche Dubois de la bondad de los extraños. Entonces, pues digamos, así se fue armando, pero bueno, a lo mejor, digamos, inconscientemente, pues salió más global porque es un problema global y porque es Sí, un por problema, supuesto. digamos, de la globalización. Es decir, pues si no tuviéramos tantos intercambios económicos, pero tantos intercambios en materia de comunicaciones, si no estuviéramos tan interconectados, pues no habría pandemia. Entonces, digo, pues, la peste bubónica no saltaba de continente. Entonces, pues sí, en cierto sentido, a lo mejor es más global porque se trata el tema de un problema de la globalidad. Ujú. Bueno, la última, Nico, ¿cómo te sientes? Este es el tercer muro a muro, El cuarto. el cuarto. ¿Cómo te sientes a lo largo de estos años y crees que el muro a muro se está intensificando y está como siendo un hecho irrefutable de la feria? ¿Cómo lo ves tú? Bueno, yo creo que de muro a muro ya se ganó su lugar en la feria y eso nos hace sentir muy orgullosos a quienes lo hacemos. Yo suelo decir que es el clásico rebelde de Phil Guadalajara. Es un clásico porque ya, digamos, gracias a su directora Marisol Schulz, a su presidente Raúl Padilla, pues ya es irrefutable en el sentido de que nadie dice, bueno, este año va a haber de muro a muro o no va a haber de muro a muro, sino a Claro. mí en diciembre ya me están dando lata con, bueno, ¿y ahora qué va a ser de muro a muro el año que entra? Pensando. Entonces, eso nos da muchísimo gusto. Yo diría que, digamos, si me lo permites, de muro a muro también lo que constituye, y quizás eso es lo que estás advirtiendo, es un renuevo, digamos, de el elenco de talentos de la FIL, es decir, al ser, digamos, un foro un poquito más off, un poquito más, un foro que parte de un trabajo de rastreo de tendencias extraordinario que hace Marco Hernández, digamos, creo que tiende a llevar a figuras que a lo mejor no son las figuras clásicas que se encuentran todo el tiempo entre la Feria de Guadalajara y la Feria de Frankfurt y Davos y los eventos del Aspen Institute y South by Southwest. Es decir, a lo mejor lo que hace es procurar la llegada de otras voces y de voces venidas de más lugares a la fila. Y eso me emociona mucho. ¿Cómo me siento? Me siento agradecido, me siento estimulado, me siento provocado y me siento que ya me lloran los ojos de subtitular en Final Cut. La última, ahora sí, la última, perdón. Gracias. Trabaja con absoluta libertad, Nico.
Con total y absoluta libertad, pero además en un espíritu de equipo, y eso es muy divertido y eso es muy padre. Bueno, como sabes, no es el único proyecto que coordino yo en Phil Guadalajara, es, digamos, el más vistoso, pero yo también me hago cargo del Seminario de Políticas Culturales desde el año pasado. Este año no lo habrá como tal, pero sí tendrá un par de mesas la política cultural dentro de FIL. Digamos, ha recaído en mí por azares del destino, digamos, realizar a lo largo de los años una serie de foros con el Instituto Nacional Electoral y hago algunas otras cosillas por ahí en FIL Guadalajara. Pero, digamos, pues sí, sin duda, lo más vistoso es de muro a muro. En ese sentido, trabajo con libertad, pero con la libertad de trabajar en un equipo. Es decir, Claro, nunca nadie me ha dicho que no lleve un ponente y eso es una alegría muy grande. Pero a veces confesaré que entre quienes trabajamos en la fila hacemos intercambio de estampitas. Oye, ya me confirmó este ponente, pero pues yo ya cambié esta mesa, pero te lo paso, pero te lo cambio. Y eso también es muy divertido y a veces claro. incluso suceden accidentes y resultan felices. A veces resulta que un compañero que está produciendo un foro, pues tenía un ponente y tú también lo tenías y pues el ponente va dos veces. Entonces sí, es uno de los lugares más libres en los que he trabajado la Universidad de Guadalajara y FIL Guadalajara, afortunadamente, pero también es uno de los lugares, o quizás el lugar en el que más espíritu de compañerismo he respirado. Muy bien. Bueno, que salga todo bien, ¿eh? Querida Mónica, mil gracias como siempre. Un abrazo. Te mando un besote. Gracias. Gracias.